Muy bien, entonces, el dolo civil. La clase pasada vimos fuerza y error, que son vicios de la voluntad. Ahora vamos a ver el dolo civil, que vendría siendo como el tercer vicio de la voluntad, sin perjuicio que luego nos va a tocar ver también la lección norma, que veremos que no es un vicio de la voluntad. El concepto de dolo civil está en el artículo 44, inciso final, cual dice que es la intención positiva de inferir injuria a la persona o a la propiedad de otro. En el fondo, si el profesor nos pregunta en el examen de grado, tenemos que decir este artículo. De hecho, idealmente queríamos tal cosa, o sea, el dolo civil tiene un concepto legal en el artículo 44, inciso final, el que dice, y tenemos que decir esto de memoria. Es importante destacar que, que la doctrina agrega cosas a este concepto, porque lo critica. Dice, mira, dice injuria, el artículo 44, y la verdad es que como nosotros tendemos a entender la injuria como el delito de injuria, para poder ser bien claro respecto a lo que ampara el dolo, le agregan también la palabra daño. Entonces, el concepto doctrinal más utilizado es que es la intención positiva de inferir injuria o daño a la persona o a la propiedad de otro. De alguna manera, la injuria casi parece tener un contenido más bien moral. Por eso ponen daño. Sin perjuicio de que injuria viene de injure, que procede de la idea de lastimar. Jure es herida. ¿Ya? Luego tenemos que dice que es la intención positiva de inferir injuria. El problema que tenemos aquí es que si es una intención positiva, estamos hablando entonces de solamente el dolo directo, es decir, algo que yo realmente quiero. Yo quiero producir este daño. Y es directo en el sentido de que quiero producir este daño a esta persona. Pero ¿qué pasa si yo lo que deseo es quemar una casa y yo sé que hay personas adentro? Mi intención no es lastimar a las personas, lo que yo quiero es lastimar la casa. Si esas personas sufren algún daño, igual hay dolo. Porque al final de cuentas, si bien no es un dolo directo, no es que yo quisiera lastimarlos a ellos, yo sabía que ellos iban a salir lastimados, o por lo menos debería haber presumido que podían ser lastimados de la acción directa que estoy realizando. Eso vendría siendo el dolo eventual. ¿Ya? Es decir, de hecho, en materia penal se distinguen tres tipos de dolo, para entenderlo aún mejor. El dolo directo, el dolo indirecto y el dolo eventual. ¿Ok? El dolo, para entenderlo, que vamos a poner un ejemplo de un avión. Hay un avión volando y resulta que yo soy un terrorista. Por una parte, mi intención podría ser matar a una persona determinada que está en el avión. Así que yo voy y hago explotar el avión. Si hago explotar el avión, mi dolo directo sería contra la persona que yo quería matar. ¿Bien? Mi dolo indirecto sería contra todas las otras personas que están en el avión, porque claramente esas personas van a morir también. O sea, yo tengo la certeza absoluta de que esas personas van a sufrir un daño producto de mi conducta. Sin embargo, yo lo hago igual, aunque no sea mi objetivo. Y el dolo eventual sería aquel en que yo no necesariamente sé si es que alguien va a sufrir un daño o no, pero aún así, aunque yo me manifieste la posibilidad de que un tercero sufra un daño, de todas maneras realizo la acción. La diferencia con el segundo es que aquí estoy hablando de las personas a las que les puede caer la vida encima. O sea, podría ser que no les cayera la vida encima, pero a mí no me interesa. Si les cae o no les cae la vida encima a alguien, no es mi tema. Entonces, es un asunto de qué tan lejano está mi objetivo del acto que estoy realizando. O sea, yo, digamos, dolo directo, maté a la persona que yo quería matar. Dolo indirecto, yo maté a otras personas, pero no es que por ahí me interesa hacerlo, sino que era un requisito necesario para poder cumplir mi objetivo final. Y el dolo eventual es, bueno, si mato a alguien más, en realidad, no es que tenga intención de hacerlo, y me imagino que no debería pasar, pero si pasa y me manifiesto que es una posibilidad que puede ocurrir, a mí no me interesa. Entonces ahí tenemos los tres tipos de dolo en materia penal. ¿Y por qué nos interesa? Estamos viendo materia civil. Porque en el fondo la intención positiva, dice la doctrina, solamente implicaría el dolo directo. Entonces, en el dolo civil, según este concepto, no podríamos buscar una indemnización para los que hayan sido víctimas con dolo eventual o dolo indirecto, lo cual no es correcto. Nosotros podemos pedir efectivamente indemnización por estos otros dos casos también. ¿Se entiende? ¿Liz? Sí. Ya. Luego tenemos que este concepto funciona para el dolo extracontractual, pero no para otras manifestaciones del dolo. Vamos a ver que existen teorías del dolo, dos específicamente son las que nos interesan, que es la teoría unitaria y la teoría tripartita. La teoría unitaria dice el dolo
se manifiesta de muchas formas, pero al final es uno solo. Es esta mala voluntad, en el fondo, es todo este saber y querer algo malo para otra persona. ¿Bien? Lo que ocurre es que tenemos ciertas áreas en las que nosotros observamos que el dolo se comporta de manera distinta o que tiene propósitos diferentes. Y ahí tenemos el dolo como un vicio de la voluntad, como un elemento del delito civil o como un agravante del incumplimiento de las obligaciones. Y como observamos que existen estas distintas manifestaciones de dolo, hay otra teoría que dice, mira, no, realmente hay una teoría llamada teoría tripartita que dice el dolo no es uno solo. El dolo se manifiesta, o sea, son tres tipos de dolo distintos. ¿Es importante o no importante las teorías del dolo? Dogmáticamente hablando, sirve para entender cómo funciona, pero realmente en la práctica no tiene ninguna importancia así particular, salvo para poder explicar bien cuál es el dolo que estamos usando en la respectiva demanda. O sea, no voy a hablar de un dolo como elemento del delito civil si estoy intentando utilizar como un vicio de la voluntad. En esta clase estamos viendo particularmente dolo como vicio de la voluntad, y para este caso no nos sirve el concepto del artículo 44. Porque si lo observamos, el artículo 44 no habla de voluntad en ninguna parte, no habla de engaño en ninguna parte. Y esos son los elementos más importantes del dolo como vicio. De hecho, la doctrina destaca que el dolo como vicio sería una maquinación fraudulenta, sería su forma, su naturaleza. ¿Y cuál es el objeto de esta maquinación fraudulenta, de este escenario que alguien pone? Es para engañar a otra persona a fin de extraerle su voluntad en un sentido determinado. No necesariamente malo, podría ser con intención de que esa persona haga algo que incluso que le convenga. Pero vamos a ver entonces que lo importante aquí son estos elementos, que es una maquinación fraudulenta, que se engaña a otro, y que el objeto de todo esto sea que esa voluntad se manifieste en un sentido determinado. Entonces, tenemos ya dos conceptos de dolo y tenemos que saberlos, sin perjuicio de que el primero hay que saberlo de memoria, y el segundo hay que saber por lo menos sus elementos fundamentales para poder hacer el concepto en el examen de grado. Luego tenemos la clasificación del dolo. Yo he escuchado un par de veces esta pregunta de cómo se clasifica el dolo, pero la verdad es que a los profesores los que realmente les interesa es la última clasificación, no las primeras. Vamos a mencionarlas rápidamente, pero vamos a estudiar bien la última. Tendríamos el dolo bueno y el dolo malo. El dolo bueno es aquel que no tiene la intención de causar un daño. Es lo que decíamos respecto de, incluso puede estar intentando engañar a alguien por su beneficio. O bien, un caso un poquito más usual, es la exacerbación que hacen los comerciantes respecto a su producto. O por ejemplo, cuando en un comercial dicen, este es el mejor champú del mercado. O, por ejemplo, que digan, si compras este producto, nunca más vas a necesitar tal cosas. Al final de cuentas, nosotros sabemos que los comerciales muchas veces hacen ese tipo de frases, pero también entendemos que no es una oferta real que nos resuelvan realmente los problemas. No necesariamente es el mejor champú del mercado y no necesariamente el nuevo producto va a evitar que compremos algún otro producto que podríamos llegar a necesitar en el futuro. Y eso se ha entendido como Hola. un... Hola, ¿qué tal, Francisco? Y eso se ha entendido como un dolo bueno. No me está intentando engañar realmente. Por otra parte tenemos el dolo malo, y es aquel que tiene efectivamente por objeto causar un daño. Esto es bien discutible como concepto, porque al final de cuentas, cuando yo hago una maquinación fraudulenta para que otra persona manifieste su voluntad en un sentido determinado, no necesariamente mi intención es que esa persona sufra un daño, sino simplemente lograr mi objetivo de celebrar un acto jurídico. ¿Podría tener un daño esa persona? Sí. ¿Significa que tengo dolo directo? No necesariamente. Por eso es importante el tema de que podría haber dolo eventual o dolo indirecto. O sea, el vendedor de autos, por ejemplo, que sabe que ese auto tiene algunos detalles y no lo menciona al comprador, y comienza a decirle que el auto es muy bueno, que debería comprarlo inmediatamente, que es una oferta extraordinaria, está haciendo una maquinación fraudulenta, sí. ¿Y por qué no estamos hablando aquí del dolo bueno, que es la exacerbación del comerciante? Porque si directamente le está omitiendo que tiene problemas el producto, entonces ya no estamos hablando que solamente una exacerbación de las cosas buenas, directamente está engañando. Y en ese caso, cuando la otra persona compra, si esa persona hubiese sabido efectivamente que el auto tenía ciertas cosas, ciertos vicios dentro, quizás no lo habría comprado o lo habría comprado a un precio mucho menor. Entonces, no es que el vendedor en ese caso tenga intención de causarle daño a su comprador, solo quiere vender.
¿Podemos decir que hay dolo? Sí, pero aquí hay un dolo indirecto o eventual. Luego, atendiendo al hecho del engaño, tenemos el dolo positivo y el dolo negativo. El dolo positivo es el que ejecutamos actos con la intención de engañar, es decir, directamente mentimos, decimos que el automóvil tiene ciertas características que no tiene. Y negativo, de esencia, aquel que se engaña por omisión. Yo no digo las cosas malas que tiene el automóvil. Me quedo solamente con todo lo bueno, y cuando me quieren preguntar sobre alguna cosa mala, yo hago el loco, no digo nada. Luego tenemos, teniendo la gravedad del engaño, el dolo grave y el dolo grosero. Esto es importante porque el grave vicia el consentimiento, pero el grosero no. ¿Por qué? El grave es en el que yo efectivamente hago un determinado engaño para poder provocar esta manifestación de voluntad. Y es un engaño que, observado, tiene sentido que la persona haya caído víctima del engaño. Se entiende que una persona en su sano juicio podría haber caído bajo la misma maquinación fraudulenta y habría manifestado su voluntad en ese mismo sentido. Mientras que el dolo grosero es aquel que es demasiado evidente, que es absurdo que una persona haya caído en esa maquinación fraudulenta, como por ejemplo, de hecho el ejemplo que da el profesor Selling en su minuto tenía que ver con los mediums, los videntes y las cosas como paranormales. Eso en nuestra sociedad actual, como hay un gran escepticismo de cierto como grupo, y sobre todo de los tribunales, respecto de lo paranormal, si yo vengo a decir que quiero que en realidad me engañaron, que yo pensaba que esta persona era una medium, pero nunca fue una medium, el tribunal no me va a aceptar eso, va a entender que es un dolo grosero, porque va a decir, señor, usted no debería siquiera creer en mediums. Pero al final, el problema con el dolo grosero, si nos ponemos este ejemplo, es que en algún minuto en la historia sí se creía en las mediums, sí se creía en las cosas paranormales mucho más que hoy. Entonces pareciera ser que lo grosero más bien tiene que ver con algo cultural, sin perjuicio de que el concepto que se da es que el daño es tan evidente que la persona con mediana inteligencia debería darse cuenta. Yo creo que es más bien algo cultural, que no es lo mismo si yo voy a engañar a una comunidad de Amish respecto a algo, por ejemplo, un tema de tecnología o un tema de religión, a que si voy a engañar a una persona, un neoyorquino. Finalmente es distinto los conocimientos, fe y creencias que tiene cada grupo. En este sentido, la jurisprudencia ha señalado que no va a viciar porque la ley no protege a los tontos. Esa es la como frase que nos va a recordar el dolo grosero. ¿Alguna duda del dolo grosero? No. Atendiendo a los efectos, y esta es la clasificación que no se les puede olvidar, cualquiera de las otras puede ser que se les olvide una, que no la mencioné mucho, pero esta tiene que estar clarísima, y esta aparece en el artículo 1458. Dame un segundito. ¿Qué pasa? Tienes que ir a clase, niña. Por lo menos una clase, ¿ya? Apaga la luz del baño, por favor. Pero apaga la luz del baño y te comes una galleta mientras vas a clase, ¿bueno? ¿Aló? Ya. Luego tenemos entonces, atendiendo a sus efectos, el dolo determinante y el dolo incidental. El dolo determinante, también llamado dolo principal o inductivo, es aquel sin el cual no habría manifestación de voluntad alguna. O sea, es gracias a que me engañaron, a que me hicieron esta maquinación fraudulenta, que yo manifesté mi voluntad para celebrar este acto jurídico concreto. Sin el dolo, yo jamás habría celebrado ese acto jurídico. Entonces, esto es importante, porque es una pregunta que hacen de forma súper directa los profesores. Dicen, aquí, ¿es un vicio de la voluntad? ¿Hay acto jurídico? Y uno tiene que decir, a ver, es un vicio de la voluntad, y no habría habido acto jurídico sin dolo determinante. Se sanciona con nulidad relativa, por ser un vicio de la voluntad, pero tiene dos requisitos importantes para saber que estamos ante este dolo. Primero, que debe ser determinante, que es lo que decíamos recién, sin él no habría habido acto. Y además, si estamos hablando de que se trata de un acto jurídico bilateral, debe ser obra de una de las partes. Entonces, digamos que yo quiero celebrar una compraventa con Francisco, pero yo sé que en realidad si Francisco sabe todos los detalles y pormenores de la compraventa, no la va a celebrar. Entonces yo lo engaño para que efectivamente se dé la compraventa. Le maquillo la situación, lo induzco para que él crea que la compraventa le conviene muchísimo, y no es el caso.
Como yo soy una de las partes, se cumple entonces el segundo requisito. Y cuando éste efectivamente celebra el acto jurídico y luego al darse cuenta, se da cuenta que si hubiese sabido los detalles no habría concretado, entonces estamos hablando de que estamos ante un dolo determinante. ¿Cuándo no se cumple el segundo requisito? Ya. Resulta que Liz engaña a Francisco para que celebre la compraventa conmigo. Si Liz engaña a Francisco para que celebre la compraventa conmigo, ella no es parte del contrato de compraventa. Por tanto, no se cumple el segundo requisito y por tanto no se puede pedir el dolo como vicio de la voluntad y por tanto no se puede penuriar la tía. Y uno diría, bueno, pero qué descarado esto, o sea, yo podría haberme puesto de acuerdo con Liz para que engañe a Francisco. Bueno, pues si yo me puse de acuerdo con Liz, yo también tengo dolo. Entonces, yo tengo que estar de buena fe, yo no puedo estar actuando dolosamente y actuando en el acto jurídico, porque sería entonces obra de una de las partes también, porque más de una parte puede hacer la maquinación. ¿Qué pasa si yo estoy de buena fe, Francisco está de buena fe y Liz hizo esta maquinación para que nosotros celebráramos el acto jurídico porque a ella le convenía? Como no se cumple el segundo requisito, vamos a tener que tomar la figura subsidiaria del dolo incidental. El dolo Disculpa, incidental. Meli, Dígame. me están diciendo por interno que pide que no está la clave Claro. para ingresar a la conversación. A ver, voy a enviar. Tratando de ingresar Jesús. Ni siquiera sabía que se requería clave. A ver, déjame revisar. Vamos a ponerle pausa. No tengo idea cómo ponerle pausa. Ya, ¿en qué me quedé? Estábamos hablando entonces del dolo incidental. Ya. El dolo incidental es aquel dolo que no es principal. O sea, hay una maquinación fraudulenta, engañé a alguien, esa persona manifestó su voluntad en un sentido determinado, pero resulta que no se cumple alguno de los dos requisitos anteriores. Es decir, o bien no era determinante, la persona iba a celebrar de todas maneras el acto jurídico, pero la iba a celebrar en condiciones distintas. O sea, podría haber comprado el auto, pero lo habría comprado a un precio más bajo. O habría comprado el auto, pero la verdad que habría solicitado que primero se arreglaran los detalles. Y lo segundo es que, siendo un acto bilateral, no es sobre una de las partes. Ahí también podríamos estar entonces ante un dolo incidental. Entonces, en ese caso que vimos, que Liz maquinó todo para que yo y Francisco, que estábamos de buena fe, celebráramos el acto jurídico, no estamos ante un dolo determinante principal inductivo, sino ante un dolo incidental. ¿Vicia el consentimiento? No. El dolo incidental no vicia el consentimiento, así que no podemos pedir nulidad relativa. Pero lo que sí podemos hacer es pedir indemnización de perjuicios. La pregunta clave aquí es contra quién pedimos la indemnización de perjuicios. En el caso de que Liz fraguó todo el dolo, Francisco, que es al final de cuentas el que probablemente ha sido perjudicado con esta compraventa, va a poder perseguir a Liz, primero que nada, por el total de los perjuicios sufridos. Todos. De aquí, esto nos recuerda un poquitito a lo que es materia extracontractual. Es decir, puede buscar el daño moral, daño emergente, lucro cesante, todo lo que se le pueda, cualquier cosa que haya sufrido producto de esto, lo puede perseguir. Pero también me puede demandar a mí, a Melissa. Y uno dice, pero yo estoy de buena fe, ¿por qué me puede demandar a mí? Porque resulta que yo me beneficié. O sea, yo efectivamente celebré este acto jurídico y podría perfectamente haber recibido un beneficio, y lo más seguro es que lo hice, como por ejemplo si vendí un automóvil al doble de su precio gracias al dolo que provocó Liz. Entonces, si el automóvil valía 100 y yo lo vendí a 200, yo tuve un beneficio de 100. Ponemos otro número para que sea más claro. Si el automóvil valía 75 y lo vendí a 100, yo tuve un beneficio de 25. Como tuve este beneficio de 25, aun cuando yo estuviera de buena fe, Francisco va a poder buscar una indemnización de perjuicios contra mí por esos 25. O sea, no es que me vaya a poder quitar todo el dinero, no es que vaya a poder buscar una indemnización más allá de su daño moral, no, solamente por el provecho que yo obtuve de ese acto jurídico, porque yo estaba de buena fe. Entonces, el dolo incidental no vicia el consentimiento, no es un vicio del consentimiento, no provoca nulidad relativa, lo que provoca es una acción de perjuicios para la víctima en contra del que fraguó el dolo y para él contra el total de los perjuicios y contra el que haya obtenido un provecho, aquí es solamente hasta el monto del provecho obtenido. Es muy importante que se lean bien el artículo 1458 después de haber escuchado esta explicación, y no es que se lo aprendan de memoria, pero sí que lo analicen en profundidad, porque diría yo que es lo más importante en materia de dolo. ¿Ok? Como puedo también ver el dolo en otras materias, porque dijimos que está bastante tripartita, que el dolo se manifiesta en 3 áreas distintas, hablemos un poquito del dolo como un agravante. ¿Un agravante en qué? Agravante en la responsabilidad
contractual. De hecho, el dolo, cuando uno lo realiza en materia extracontractual, si yo actúe con dolo o con culpa en materia extracontractual, o sea, en los delitos o cuasi delitos, o sea, en un delito, no me va a provocar mayores perjuicios. O sea, el elemento subjetivo con el cual yo provoqué un daño en materia extracontractual no va a provocar que yo responda de más o de menos. En un ejemplo concreto, si yo estoy manejando por la calle y atropello a una persona, no importa si lo atropellé a propósito o lo atropellé sin querer y por una negligencia. Yo tengo que responder de todos los daños que le haya provocado a esa persona igual. Distinto es en materia contractual. En materia contractual sí importa si es que yo estoy incumpliendo por negligencia o con dolo. Si es con dolo, voy a tener que responder de los perjuicios, desde los perjuicios directos, imprevistos, además de los previstos. Si estoy solamente con culpa o negligencia, respondo de los perjuicios directos previstos. ¿Cuál es la diferencia de los previstos y los imprevistos? Los previstos son los que inmediatamente se pueden concluir del hecho del incumplimiento. Por ejemplo, los intereses serían un perjuicio totalmente previsto, porque al final de cuentas el dinero pierde valor en el tiempo. Y los imprevistos serían cualquier otro que se derive del hecho de que yo no pude pagar. Por ejemplo, que esta persona tampoco pudo responder a sus obligaciones crediticias. Para mí eso es un imprevisto, yo no necesariamente sabía que esta persona necesitaba ese dinero para algo más allá de lo que nosotros habíamos pactado. Entonces, el dolo funciona para que yo pueda buscar una indemnización de perjuicios mayor contra el que incumple. Entonces, si existe dolo, el deudor deberá indemnizar los perjuicios directos previstos e imprevistos, mientras que si hubiese culpa, solo se indemnizaría de los previstos. Para eso igual tienen que leerse el artículo 1558 y revisarlo en sus códigos. Aparte, hay un asunto en el artículo 2317 que tiene que ver con un caso de solidaridad legal. Si hay varios deudores y estos dolosamente dejan de cumplir, entonces la obligación de indemnizar es solidaria. En otras palabras, si yo estuviera haciendo esta clase por 10.000 pesos y cada uno de ustedes supuestamente se ha comprometido a pagar 5.000 pesos, si dolosamente deciden que no me van a pagar los 5.000 cada uno, y yo logro probar ese dolo, entonces yo podría perseguir los 10.000 de cualquiera de ustedes dos. ¿Ok? Originalmente estaban obligados a 5.000, bueno, como están actuando dolosamente, los puedo perseguir por el doble. En contra de particulares, aquí tenemos casos ejemplares. En contratos particulares. En caso del arrendamiento y la compraventa, si es que yo hago este contrato sabiendo que hay vicios y no se lo informo a la contraria, entonces se tienen que hacer indemnizaciones especiales. En el arrendamiento, entrego el departamento en arriendo y resulta que todo el techo del departamento, hasta el último piso, se llueve en invierno, y justo va a empezar el invierno. Bueno, claramente no me sirve ese departamento porque se llueve completo, y si no lo informé, voy a tener que indemnizar. Pero voy a tener que indemnizar del lucro cesante, además de cualquier otra indemnización que haya procedido por materia de aplicación de reglas generales. En la compraventa, si el vendedor vendió la cosa a sabiendas que tenía vicio y no lo informó, el comprador tendrá derecho a reclamar los vicios reditorios aunque hubiese renunciado a ellos. O sea, incluso si yo firmo en un contrato de compraventa, mire, yo renuncio a perseguir los vicios reditorios, no importa. Si actúo con dolo, entonces voy a poder igual perseguir la indemnización, porque hay objeto ilícito en la condonación del dolo futuro. Entonces, en realidad, esa cláusula no tiene ningún valor para mí. ¿Dudas hasta acá? Tenemos otro dolo más, que es el dolo como elemento constitutivo del delito civil. Si yo realizo una determinada conducta que provoca un daño, si hay un nexo causal entre esta conducta y el daño, y yo además de todo eso no tengo ninguna forma de exculparme, no hay un caso fortuito, fuerza mayor. Si pasa todo eso, entonces normalmente vamos a vernos ante una posibilidad de una indemnización. ¿De qué va a depender? Del elemento subjetivo de culpa o de dolo. En materia contractual, nosotros ya vimos que si había culpa o dolo, cambiaba el monto de la indemnización. En cambio, en materia extracontractual, ya mencionamos que en realidad
no hay un cambio en el monto de la indemnización, pero sí es necesario que haya o culpa o dolo para poder perseguir. O sea, si no hay o culpa o dolo, entonces la regla general es que no tengo responsabilidad alguna en indemnizar. Entonces, ¿por qué se llama como un elemento constitutivo del delito civil? Porque para que haya un delito civil debe haber dolo, si no, habría culpa, y si hay culpa, estaríamos hablando de un cuasi delito civil. Siempre que el profesor hable del delito civil o que escuchen delito civil, es porque estamos asumiendo que en ese caso hay dolo. Y obviamente, si no hay ni culpa ni dolo, no hay responsabilidad. ¿Dudas? El dolo también se manifiesta en otras áreas. Tenemos el dolo en la posesión, el dolo del incapaz, el dolo pauliano y el dolo como indignidad para suceder. El dolo de la posesión, que lo puede ver en el artículo 713, se refiere a la posesión clandestina. Nosotros vamos a ver cuando veamos bienes que existen distintos tipos de posesión. Se clasifica de distintas formas. Tenemos la posesión regular, la irregular, la violenta, la clandestina, y hay una doctrina especial que agrega las posesiones útiles y las inútiles. La distinción entre las posesiones clandestinas y las posesiones violentas dice relación con si yo he ocultado la cosa ante personas que tenían derecho para poder reclamarlas. Ahí sí una posesión clandestina. Y si yo, en vez de eso, obtuve la posesión mediante amenazas, mediante la fuerza física, en el fondo, si hice algún acto violento para poder adquirir la posesión, estaremos hablando de una posesión violenta. Lo interesante de esos dos tipos de posesiones es que no me permiten adquirir el dominio por prescripción adquisitiva. La diferencia está que la posesión clandestina, si deja de ser clandestina, es decir, si dejo de ocultar la cosa, voy a poder comenzar una posesión que sí me permita adquirir por prescripción adquisitiva. La violenta jamás. La violenta no me permite. Una vez que yo inicie mi posesión violenta, aunque después de eso yo sea una muy buena persona y hasta me haga amigo del dueño original, sigue siendo una posesión violenta, entonces jamás voy a poder adquirir por prescripción. En el caso, ¿y por qué esto tiene que ver con el dolo? Porque en el fondo, cuando yo estoy ocultando a alguien del que tiene el derecho a oponerme sus derechos sobre la cosa, yo tengo que hacerlo dolosamente. Yo no estoy ocultando algo sin querer, no me di ni cuenta que estaba ocultando las cosas contra ti. No, yo tengo que tener intención de ocultamiento. Por eso esa intención de ocultamiento, que en el fondo está perjudicando a otro, es dolo. Luego tenemos el dolo del incapaz. El dolo del incapaz se configura en aquellos casos en que yo celebro un acto jurídico con un incapaz que simplemente dijo que este no era incapaz. Yo, por ejemplo, voy y trato de comprarle una bicicleta a mi hija, busco por Mercado Libre, encuentro bicicleta que me gusta, y cuando me encuentro con el vendedor, me doy cuenta que se ve extrañamente joven. Resulta que esta persona me tinca que podría ser menor de edad, así que le pregunto, disculpa, tú eres mayor de edad, ¿cierto? Me dice, no, sí, yo soy mayor de edad, tengo 18 años recién cumplidos. Ah, está bien, celebro el acto jurídico. Me llevo la bicicleta, le pago el precio. Pero resulta que un día más tarde me llama la mamá del muchacho que tenía 16 años y que, al ser un incapaz relativo, no podría haber celebrado ese acto sin representación de su representante legal. Él no puede llegar y vender las cosas salvo que sea en su peculio profesional, cosa que en este caso no era. Entonces la madre me dice, quiero que me devuelva la bicicleta a mi hijo porque a mí me costó el triple de lo que él te lo vendió. Y le digo, no, yo no te lo voy a devolver porque yo ya pagué y me niego. Cuando vamos a intentar resolver esto, tenemos que entender cómo él era incapaz y no podía celebrar el acto jurídico. La señora perfectamente podría pedir la nulidad de ese acto, podría pedir nulidad relativa. Pero como estamos ante el dolo del incapaz, tiene un efecto especial el hecho de que yo haya celebrado el acto jurídico con él y que me haya llevado la bicicleta. Y es que yo voy a tener que devolver la bicicleta a las prestaciones mutuas, pero él no me va a tener que devolver el dinero. Uno podría pensar, eso suena terriblemente injusto. En el fondo, esta norma está para que yo, como persona adulta, consciente y que actúa de forma voluntaria, sea cauta y sea cuidadosa respecto a con quién celebra actos jurídicos. Y me preocupe de no estar celebrando actos jurídicos con incapaces. Todas las normas de incapacidad son normas de protección, cuyo objeto es que efectivamente la gente no abuse de los incapaces. Entonces, yo claro, le pregunté si era mayor de edad o menor de edad, pero el solo hecho de que él dijera que sí o que no es suficiente para que yo, en el fondo,
tenga certeza real de que él no es incapaz. Yo tengo que preocuparme, bueno, muéstrame tu carnet de identidad, un certificado de nacimiento, algo. Si efectivamente mostrándome el certificado de nacimiento, mostrándome el carnet de identidad, me aparece ahí que es mayor de edad, y luego resulta tal que no era la mayor de edad, ahí no habría dolo del incapaz. Porque yo fui diligente al intentar saber con quién estaba contratando. ¿Se entendió el dolo del incapaz? ¿Sí? ¿No? Sí. Ya. Luego tenemos el dolo pauliano. El dolo pauliano está en el artículo 2468 y estamos hablando aquí de una instrucción muy particular que aparece en la materia de las obligaciones. Imaginémonos que yo tengo un deudor que me debe a mí una cierta cantidad de dinero y resulta que me entero que este deudor acaba de enajenar los pocos bienes que tenía a su hija. Probablemente bajo la idea de que con eso yo no le voy a poder quitar los bienes y va a poder jamás pagarme. Yo al darme cuenta que ha enajenado sus bienes a su hija y pensando, bueno, si ya no lo puedo embargar, no puedo quitarle esas cosas, ¿qué hago? Aparece el dolo pauliano que nos permite dejar sin efecto esa enajenación en la medida que yo demuestre que esta enajenación ha sido dolosa. Para demostrar que esto ha sido doloso, lo que importa primero es el dolo del que enajenó, o sea, del deudor. O sea, él lo hizo a sabiendas del mal estado de sus negocios, o sea, que él tenía efectivamente deudas con otros, y además perjudicó a sus acreedores que ya no van a poder pagarse. El detalle aquí es que vamos a tener que distinguir si el contrato fue oneroso o fue gratuito. Si el contrato fue oneroso, o sea, una compra-venta, entonces también va a haber que probar el dolo del tercero adquirente, de la hija. Lo que uno debería hacer aquí es demostrar, bueno, es la hija, ellos tienen obviamente cercanía, se ve aquí que, no sé, fotografía de Facebook, o la forma que a nosotros se nos ocurra para demostrar que era natural y obvio que la hija tenía que saber cuál era la situación económica de su padre. Pero si el contrato es gratuito, entonces no es necesario probar la mala fe del tercero adquirente. Es el motivo por el cual normalmente cuando se hacen este tipo de actos, enajenar los bienes propios para poder salvarlos de los acreedores, se suele hacer con contratos onerosos. De esa manera tienes esta doble capa de protección. Y finalmente tenemos como indignidad para suceder. Como indignidad para suceder está en el artículo 968, numeral 4 y 5, y estamos hablando de que yo estoy engañando a mi padre para que deje determinadas disposiciones en su testamento que me favorezcan a mí. Por ejemplo, logré hacer una maquinación y engañarlo para que éste pusiera su cuarta libre disposición y su cuarta de mejoras a mi nombre. ¿Ya? En ese caso, actué con dolo. Sí, actué con dolo. Pero si bien actué con dolo, aquí estamos hablando del dolo general, ya el dolo común y silvestre como maquinación fraudulenta, así que no entraría como este dolo especial de indignidad para suceder. ¿Cuál es el dolo de indignidad para suceder? Cuando yo impedí al testador que testara o oculté el testamento. ¿Ya? Si yo le impedí al testador testar o oculté el testamento, estaríamos hablando entonces del artículo 968, numeral 4 y 5. Si no, si yo lo que hice fue hacer una maquinación fraudulenta para que éste manifestara su voluntad en un sentido determinado, como es un acto jurídico unilateral, pero y no se requiere el segundo requisito, que es que se habla de una de las partes, porque no hay partes. Y por otra parte, es determinante porque sin maquinación no habría hecho esas disposiciones. Entonces, estaríamos hablando de un dolo determinante. Volviendo un segundo hacia atrás, habíamos dicho antes que el dolo determinante tenía dos requisitos, que fuera determinante y que fuera una de las partes de los actos jurídicos bilaterales. En los actos jurídicos unilaterales, olvidé mencionar que el segundo requisito no es necesario, basta aunque sea determinante. ¿Ok? Y la próxima clase vamos con lesión. Eso es todo lo que tenemos que hablar de dolo. Vamos a ponerle finalizar.